La prehistoria americana comienza en el momento en el cual los primeros pueblos procedentes de las estepas siberianas cruzaron hacia Alaska hace 30.000 a 40.000 años aproximadamente. Se extiende hasta el desarrollo de las civilizaciones americanas en el siglo III. Todo ese tiempo se corresponde en la prehistoria universal con los periodos Paleolítico, Mesolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. La historia de América se divide en 5 periodos. El periodo paleoamericano, en el que se sientan las bases de la diversidad étnica y lingüística de América precolombina. El periodo arcaico comienza con el fin de las glaciaciones hasta el inicio de la sedentarización. El periodo formativo, en el que alrededor de la agricultura se forman sociedades complejas. El periodo clásico, que fue la era de esplendor de las civilizaciones más destacadas del continente. Y el periodo posclásico, tiempo en el que se consolidan los grandes imperios americanos. Los detalles de los eventos más importantes de la prehistoria americana te los vamos a contar en menos de 15 minutos. Viajemos atrás unos 30.000 años. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 30.000 o 40.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering, un paso marítimo entre Siberia y Alaska. Los primeros seres humanos en llegar al continente americano provinieron de Asia. La glaciación Wisconsin, entre los años 80.000 y 7.000 a.C., cubrió de hielo el extremo de Asia y buena parte de Norteamérica, sacando a la luz un puente de tierra, llamado Beringia, entre ambos continentes. Es así, que desde alrededor del año 40.000 a.C., pudo comenzar la entrada de migrantes desde Asia, en sucesivas oleadas. El avance fue lento y gradual. En el actual territorio de México hubo seres humanos hace unos 35.000 años y en el extremo sur, en la Patagonia, hace 12.700 años. Estos primeros pobladores se movían en pequeños grupos. Eran cazadores y recolectores de frutos silvestres. Sus presas principales eran el mamut, el bisonte y algunos animales menores como el ciervo. Cuando algunas de las áreas de caza se agotaban, se desplazaban hacia el sur, lo que ha llevado a suponer que de esta manera y a lo largo de miles de años se realizó el poblamiento americano, descendiendo y poblando todo el continente hasta Tierra del Fuego. Eran nómadas y vivían en chozas. Son numerosos los asentamientos descubiertos por la investigación actual. Se desplazaban a medida que agotaban los recursos para su subsistencia. Aproximadamente en el año 8000 antes de nuestra era, se inicia el Holoceno, proceso en el que terminan las glaciaciones y el planeta entero sufre un calentamiento global. Es el inicio del periodo arcaico de la prehistoria de América. Es posible que este fenómeno planetario incidiera para que los pueblos prehistóricos, en su totalidad nómadas, descubrieran la agricultura e iniciaran un proceso de sedentarización. La aparición de climas más benignos, el abrigo de las rocas, la protección contra animales y la cercanía de cauces de agua, terminaron por establecer preferencias habitacionales y permitieron a los grupos concentrarse en un área específica más o menos reducida. Desarrollaron entonces la agricultura y la domesticación de animales, lo cual generó las primeras poblaciones sedentarias. A partir de esta relativa estabilidad, el hombre comienza a comprobar ciertas recurrencias climáticas que le permiten establecer ciclos. Estos ciclos derivaron en los primeros avances sobre el control de los recursos naturales y el aprovechamiento integral de sus frutos. Existen indicios en el área central andina, en la cueva del Guitarrero en Perú, de cultivos de frijoles que podrían tener una antigüedad de 9.000 años. El maíz en Ecuador, la calabaza y el aguacate en México se cultivan ya hace 4.000 años. La quinoa y la papa en Bolivia constituyen los primeros indicios de una actividad agraria y confirman el lento paso de una economía de café y recolección hacia una sustentada en asentamientos permanentes que se habría producido entre 3.000 y 6.000 años atrás. Los primeros asentamientos comienzan a producirse y hacia el sexto milenio las novedosas condiciones de la subsistencia en lugares más o menos estables permitieron la aparición de una nueva abundancia, el tiempo. Con esto aparecen las primeras pinturas rupestres. En esa época comenzaban a nacer las primeras ciudades, que en América se presentaron casi a la par con la fundación de las más antiguas ciudades del mundo, en Medio Oriente, y en China especialmente. El inicio del apogeo de la civilización olmeca cierra este periodo arcaico, hacia el 1500 antes de nuestra era. Alrededor del año 1500 antes de nuestra era, comienza el periodo formativo o preclásico de América, que se extiende hasta el año 292 de nuestra era.
Corresponde al tercer periodo en el que se divide la prehistoria de América. Durante el periodo arcaico, cerca de 200 especies de animales, entre ellos el mamut o el mastodonte, desaparecen de América para siempre por la escasez de alimentos, por lo que las poblaciones comenzaron a basar su dieta en la recolección de frutos. Gracias a la agricultura, el hombre americano comenzó a conformar pueblos sedentarios y alrededor de ellos se dio la formación de sociedades más complejas, inicialmente en Mesoamérica y los Andes centrales. Controladas las plantas en el periodo anterior, durante el formativo las poblaciones mejoran las especies cultivadas y el superior rendimiento conlleva mayores necesidades de almacenamiento y conservación. Inmediatamente después de esta fase aparecen las primeras formas de escritura y las grandes casas clásicas como la de los antiguos mayas o los moche. En las zonas de mayor densidad de población, aparecen las primeras sociedades jerarquizadas con formas de gobierno más complejas que la de la aldea mononuclear. Surgen sociedades estratificadas en las que hay diferencias de riqueza, jerarquía y poder entre los individuos. Al final de este proceso acabarán por aparecer los primeros estados, grandes organizaciones de tipo político que abarcan extensos territorios y numerosos poblados urbanos, y en las que ciertos grupos ejercen el poder y reciben tributo del resto de la población y de otros núcleos más alejados. Surgen las clases dirigentes y el personal especializado en la realización de tareas determinadas, gobernantes, sacerdotes, guerreros, artesanos y campesinos. Alrededor del año 1000 antes de nuestra era, prosperan dos civilizaciones, los olmecas en Mesoamérica y los chavín en la región andina. Ambas son consideradas culturas madre porque crean prácticas culturales que influirán sobre las sucesivas civilizaciones de sus respectivas zonas, los zapotecas o teotihuacanos en Mesoamérica, o los mochicas, los nazca o los tihuanaco en la zona andina. Podrás conocer todo sobre la cultura olmeca en el video para el que te dejo un enlace aquí arriba. En el año 200 de nuestra era, en Mesoamérica comienza a brillar una de las más impresionantes civilizaciones, los mayas. Su riqueza política, social y económica es sorprendente. Crean la escritura jeroglífica más evolucionada de América, inventan uno de los calendarios más precisos del mundo, utilizan una arquitectura extraordinaria y desarrollan las matemáticas, siendo los mayas uno de los primeros pueblos que utiliza el número 0. Quedan dos periodos que conforman la prehistoria de América. El periodo clásico, que comienza en el año 292 y se extiende hasta el 900, y el periodo postclásico, que va desde el 900 hasta el 1500. Estos son los últimos periodos antes del encuentro del continente con Europa. En este tiempo se consolidan los grandes imperios americanos, especialmente aztecas e incas, y otras civilizaciones como los mayas. En el periodo clásico surgieron grandes concentraciones urbanas cuyo crecimiento fue posible gracias a la implementación de técnicas agrícolas intensivas. Estas ciudades contaban con fuerza de trabajo especializada y una amplia organización política regional. Además, desarrollaron, entre sí, relaciones de intercambio comercial lideradas por Teotihuacán, ciudad que entre el año 400 y 500 de nuestra era llegó a tener más de 150,000 pobladores. Tras el final del predominio olmeca, hacia el año 150, la población de Teotihuacán, en la cuenca central de México, se convirtió en la primera ciudad, en sentido estricto, tras experimentar un gran crecimiento demográfico. Teotihuacán desarrolló una política expansiva y logró el predominio. Su influencia en Mesoamérica comenzó a descender y entre 650 y 700 la decadencia fue total. Por otro lado, al inicio del Clásico, hacia el sur, había cientos de poblaciones en el valle de Oaxaca. En Monte Albán, la capital política y cultural de la cultura zapoteca, llegaron a residir 30,000 habitantes. El periodo de apogeo de la cultura zapoteca va de los años 300 al 750. Mantuvo relaciones generalmente pacíficas con Teotihuacán, que controlaba la parte norte del valle. La presión de los mixteques por el norte y noroeste contribuyó a su despoblamiento. En la zona andina, la cultura moche es la cultura más característica y mejor conocida del clásico andino. Se extendió por la costa septentrional del Perú del 100 al 700. Los moches destacaron por su capacidad para la navegación. Utilizaban balsas de gran capacidad, que asombraron incluso a los castellanos. Por otro lado, la cultura nazca se extendió por la costa sur del Perú desde el 100 antes de nuestra era hasta el 800 de nuestra era. Debe su nombre al Valle de Nazca. También ha sido muy estudiada a través de su cerámica y de sus célebres geoglifos o dibujos monumentales sobre el terreno entre Nazca y Palpa. Son visibles desde el aire o las colinas circundantes.
Otras culturas andinas fueron los Tiahuanaco, que se desarrolló del 100 al 800 y cuya ciudad llegó a tener unos 20.000 habitantes. La cultura Wari, cuya ciudad llegó a tener unos 40.000 habitantes y su estado centralizado llegó a controlar la distribución de alimentos a escala regional. Pero la cultura más importante del clásico y una de las civilizaciones más impresionantes de la prehistoria de América fue la civilización maya. Tuvo una personalidad propia muy definida, basada en el uso de una misma lengua, la intensidad de las relaciones comerciales y la comunidad de creencias, pese a la existencia de grandes diferencias étnicas, políticas y geográficas. Se extendió por los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y los estados mexicanos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Alrededor del año 800 al 1000, el territorio maya sufrió una drástica reducción, así como la intrusión de élites extranjeras mexicanas. La cultura maya no desapareció. Perduró con originalidad y brillantez en la mitad norte de Yucatán hasta la llegada de los castellanos. De todos modos, para que puedas adentrarte en el conocimiento de esta formidable civilización, creamos un video específico, para el que te dejo aquí arriba el enlace. Y llegamos al último periodo que compone la prehistoria de América antes de la llegada de los europeos al continente. El periodo posclásico se extiende desde el año 900 al 1500. Se relaciona el inicio del periodo postclásico con el colapso de la cultura maya. Se caracterizó porque la mayoría de sus regiones recibió inmigrantes que alteraron el orden social y político. La mayoría de las migraciones provenían del norte de Mesoamérica e incluían una amplia variedad de orígenes étnicos. Los migrantes trajeron consigo una cultura militarista en la cual la guerra era una actividad apreciada y los guerreros eran reconocidos socialmente por sus hazañas. Los recién llegados no solo se juntaron con las culturas sedentarias, sino que incluso lograron hacerse con el poder e imponer sus ideas, como sucedió con los toltecas, quienes fundaron Tula, localizada en el estado de Hidalgo. Con el establecimiento de pueblos guerreros en Mesoamérica, se inician procesos de expansión hegemónica a través de la conquista. Solo durante el posclásico podemos decir que existen imperios en Mesoamérica. Dentro de las culturas más destacadas del periodo postclásico están la cultura tolteca. Tras la caída de Teotihuacán a inicios del siglo VIII, diversos centros pugnaron por el dominio de la región. A finales del siglo X, la ciudad de Tula se alzó con la hegemonía política y comercial. Tula tuvo una población que osciló entre los 40.000 y los 60.000 habitantes. El final de Tula llegó poco después de la traslación de la capital tolteca a Chapultepec en el 1165. Te dejo un enlace aquí arriba para que puedas interiorizarte en todo lo relacionado con la asombrosa cultura tolteca. La cultura mixteca, del Valle de Oaxaca. Tras la caída de Monte Albán, encontramos en el Valle Central de Oaxaca estados autónomos que mantienen rasgos culturales comunes heredados de la cultura zapoteca. La cultura maya de posclásico. Tras la decadencia de los grandes centros mayas del clásico, hacia el año 1000, Chichén Itzá comenzó una etapa de predominio político, cuyo dominio se extendió por todo el centro y el norte de Yucatán. Influida por los toltecas, la sociedad maya tendió hacia la secularización, el pragmatismo y el militarismo. Los tarascos, de procedencia desconocida, fijaron su primer asentamiento en la que sería su capital, Pátzcuaro. Compitieron con los aztecas y consiguieron frenar su empuje. Los aztecas. El origen del pueblo mexica es un misterio. Se caracterizaron por generar rápidas conquistas. A la llegada de Hernán Cortés, el imperio mexica era una construcción impresionante, pero con cimientos débiles y muchos enemigos dispuestos a colaborar con los castellanos. Te dejo un enlace aquí arriba, para que conozcas todo sobre los aztecas. Por su parte, en la zona andina, se daba en el posclásico una fragmentación política y cultural, en pequeños reinos o señoríos propiciado por el final del dominio de los Wari. Esta situación se mantuvo hasta la unificación política bajo el Imperio Inca. El Imperio Inca fue la mayor estructura política hallada por los castellanos en el Nuevo Mundo. Ocupaba desde el sur de Colombia hasta el río Mol en Chile y desde el Océano Pacífico hasta el inicio del bosque tropical amazónico. Aglutinó las tradiciones de los pueblos dominados dentro de una gran estructura imperial. Te dejo aquí arriba un enlace a un video sobre ellos. En el 1492 se inicia la conquista de América. Te dejo un enlace aquí arriba para que puedas sumergirte en la historia de esta nueva etapa de América. Gracias amigos por llegar hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo juntos el pasado, presente y futuro de nuestro mundo.